Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciar. Bueno, ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para ¿Y vos qué pensás?, para Radio Tortuga 92.9, columna que hoy ha titulado Retenciones, Sistema Tributario y Desarrollo Económico. Hola Aurelio, buenos días. Buen día Marínez, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Bueno, comenzamos a desarrollar el tema. Bien, no es mi propósito, o sea, voy a dejar de lado sí. Cualquier consideración sobre la tecnología del modelo agropecuario que está vigente. A mí lo único que me interesa señalar en este sentido es que cualquier modificación del paquete tecnológico en que se basa la productividad actual del campo argentino no puede hacerse, por parte los productores agropecuarios no lo tolerarían, no puede hacerse a costa de los rendimientos actuales por hectárea que ese paquete tecnológico logra. O sea, de ninguna manera podría suponer un retorno a los rendimientos de la década del 80 que le daban al país un total aproximado a los 50 millones de toneladas de grano. Sí. Cuando actualmente el modelo establecido, el modelo vigente, está generando una producción de 130, 140 millones de toneladas, o sea, casi el triple. Y esa producción es imprescindible para poder pensar en un proyecto de desarrollo integral de la Argentina. Es uno de los componentes necesarios, no por supuesto el único, e inclusive para pensar en sostener el nivel de retenciones que se establece a la producción agropecuaria, porque con una producción muy inferior, las retenciones también serían infinitamente inferiores si es que fuesen posibles, porque las retenciones son posibles en base a un nivel de productividad por hectárea de nuestra producción. Pero ese no es el tema que yo pretendo tocar ahora, simplemente sí. Lo dejo señalado que es otra discusión. Lo que a mí me interesa señalar es que es el papel que cumplen las retenciones a las exportaciones agropecuarias en el sistema económico nacional, en las implicancias que tiene sostener, anular o incrementar las retenciones, como se intentó, malamente, porque fue un proyecto defectuoso en el 2008. Creo que cuando se propone, como se propone por ejemplo desde el Poder Ejecutivo cordobés, la eliminación de las retenciones, no se hace caso, no se toma en consideración todas las cosas que implicaría la eliminación de las retenciones, porque las retenciones por un lado son uno de los elementos del sistema tributario, o sea, el sistema tributario, que es el sistema con el cual se sostiene el gasto público, tiene a las retenciones como uno de sus componentes de cierta significación, y eliminarlos
eliminarlas supondría reemplazarlas por alguna otra clase de impuestos que permitan sostener la recaudación fiscal o poner en práctica una política todavía más estricta de ajuste fiscal que la que está practicando el gobierno actual, que ya es calamitosa. Pero por alguna razón este mismo gobierno, que tiene indudablemente una sintonía positiva con el mundo agrario, con el mundo de la oligarquía nacional y de los productores agropecuarios de granos, por alguna razón ni se le ocurre pasar de la mera promesa de que en un futuro indeterminado estaría de acuerdo en eliminar las retenciones. Ese futuro indeterminado, vago, debería incluir la obtención de recursos fiscales por otros medios, algo que de ninguna manera es imposible. Y la Argentina lograra, por ejemplo, incrementar en gran forma sus exportaciones petroleras, sus exportaciones de minería o de otros rubros, y con eso lograra recursos fiscales que permitan por lo menos mantener los niveles de gasto actuales, y a lo mejor sería posible eliminar o reducir las retenciones, pero allí digamos, esa hipótesis nos lleva a otro terreno, que es el terreno de la significación económica, ya no tributaria y fiscal de las retenciones, sino su significación sobre el conjunto de la economía nacional, y particularmente de los ramos de la economía nacional que utilizan como un insumo los granos que produce nuestro campo. Por un lado, la eliminación de las retenciones tendría un efecto directo en algunos casos sobre los niveles de precio de algunos productos que tienen relación con la alimentación humana, como es el caso del trigo, del maíz y del girasol. No así de la soja, porque la soja transgénica que produce en abrumadora mayoría el campo argentino, no se usa para consumo humano, sino para alimentación animal. Pero tanto esa soja como el maíz o el trigo, en tanto y cuanto se utilicen para agregarles valor, por ejemplo, para producir carne de vaca, de porcinos, o para la producción avícola, el sistema de retención a las exportaciones coloca a la producción de carnes en una situación de competitividad favorable, digamos, a nivel internacional, en tanto y en cuanto la comercialización interna de granos no está grabada con retenciones. Lo que está grabada son las exportaciones, y en consecuencia a quien necesita comprar granos para alimentar un feedlot, para alimentar cerdos, para la producción avícola, para la producción de biocombustibles, el sistema de retenciones lo favorece con una
diferenciación de precios internos respecto a los valores internacionales que permite el desarrollo de esos sectores en ciertas condiciones de competitividad respecto de la producción de países que tengan que importar nuestros granos para hacer lo mismo. Creo que me estoy explicando con claridad sobre este punto, porque si nosotros en lugar de vender carne de cerdo exportamos soja para que los chinos produzcan carne de cerdo sin retenciones, estamos colocando a los productores chinos en igualdad de condiciones respecto al productor argentino. En lugar de darle alguna clase de protección y de incentivo a nuestros productores para que tenga sentido y ofrezca ventajas el agregado de valor a la producción agropecuaria. Y ese agregado de valor, esa transformación de los granos en carne, en biogás, en fertilizantes, en electricidad, en biocombustibles, como es el caso de algunos establecimientos lamentablemente escasos, lamentablemente excepcionales que hay en la Argentina y que hemos en algún momento traído esta columna como un ejemplo de lo que debería ser nuestra producción agraria. Establecimientos que no solo porque no los venden, sino al contrario, compran granos para mantener un feedlot, para mantener una granja porcina, para producir con los desechos de esos animales biogás, fertilizantes y electricidad, como es el caso de un establecimiento de Serrano y de un establecimiento de la zona de Villa María de Río Seco, y de otros establecimientos. Alguien que quisiera consultarlos encontraría en los censos del INTA una nómina de establecimientos, pero que, repito, son absolutamente minoritarios en la estructura agraria argentina, que principalmente está caracterizada por exportar granos como commodity. Pero ese tipo de producciones, que significa agregar al valor que tienen los granos entre 2 o 3 veces, o sea, entre duplicar o triplicar ese valor, que significa además, para llevar a cabo esos procesos, generar trabajo, porque los dos establecimientos que estoy mencionando, el de Serrano y el de Villa María de Río Seco, contratan entre 80 y 110 empleados fijos, mientras que un establecimiento de las mismas proporciones, entre 5 y 10 mil hectáreas, contrata a un par de maquinistas en la siembra y la cosecha y durante algunos días. En cambio, acá estamos hablando de establecimientos fabriles de producción originada en el agro. Entonces, todo esto se ve posibilitado por la existencia de retenciones, y posiblemente sufriera un desaliento que los llevara prácticamente al cierre si las retenciones se eliminaran. Ahora, ¿por qué razón? Y esto es un tema que sí nos lleva a una cuestión central de la sociología agraria. ¿Por qué razón, si estos ejemplos aislados de establecimientos agropecuarios logran, llevando adelante esos procesos, duplicar o triplicar la facturación que tendrían si solamente produjeran granos? ¿Por qué razón, repito, este modelo no es
no se generalice en el campo argentino. ¿Por qué razón la Argentina es lo que es y no se parece a Holanda o a Dinamarca, en el sentido de que esos países son países con una fuertísima y mucho más productiva estructura agraria que la Argentina, mucho más moderna, mucho más capitalista y menos rentística? ¿Por qué razón no se generaliza y en lugar de tener algunas pocas docenas de establecimientos de este tipo en el conjunto del mapa agrario argentino, no tenemos centenares, miles o docenas de miles de establecimientos similares generando centenares de miles o millones de puestos de trabajo? Y creo que la explicación es que en la lógica de la producción agropecuaria, y no solamente de los grandes productores de lo que ha sido tradicionalmente la oligarquía nacional, sino en el conjunto de la estructura, hay una inclinación estructural a la apuesta a lo que provee la rentabilidad natural del suelo argentino, a la renta y no a la producción industrial agropecuaria. Porque la producción industrial agropecuaria exige del que la emprende un tipo de atención o de actividad industriosa completamente distinta. En lugar de ocuparse en el campo, digamos, como mucho 1 o 2 meses al año, hay que trabajar todo el año. Hay que atender un establecimiento que requiere energía y atenciones y cuidados cotidianos, hay que manejar planteles de trabajadores, o sea, hay que transformarse en un empresario industrial. Y esa creo que es el principal obstáculo que tenemos para que la Argentina, digamos, logre tener en la pampa húmeda y en todos los sectores, incluso de provincias que no forman parte de la pampa húmeda, pero que son productoras de granos actualmente, logremos tener un producto 2 o 3 veces más amplio que el que en este momento se obtiene. Ahora, suprimir las retenciones, como proponen algunos intérpretes y voceros del mundo oligárquico, como es el caso del cordobesismo, implicaría darle una especie de vuelta de tuerca negativa a esas tendencias que ya existen, que son tradicionales en el mundo agrario, y a desalentar la inversión productiva y la productividad agraria que se genera con la transformación de los insumos agrarios en una producción más diversificada y circular. Y en consecuencia, si pensamos en el desarrollo económico, si pensamos en generar empleo, si pensamos en un país rico y potente, potenciado entre otras cosas por una importante actividad agropecuaria, más bien tendríamos que pensar en incrementar las retenciones a la producción agropecuaria que en eliminarlas, y hasta considerar la posibilidad de desalentar o prohibir la exportación de granos para que la producción primaria argentina salga al mundo, digamos, con el mayor grado de elaboración posible, porque si no estamos, para que el oyente
quiero dar este ejemplo para que el oyente lo pueda comprender de una manera, con una explicación más sencilla. Si no estamos en el modelo que alguna vez criticaron la generación de Roca, Pellegrini, la generación de los 80, que Milei a veces expone como modelo sin tener la menor idea de cómo pensaban esos argentinos, estamos en el caso de exportar lana sucia para que después los países industriales nos vendan la producción que se hace en base a la lana, nos vendan los pulóveres. Y si queremos evitar eso, tenemos que desalentar la venta de granos, la exportación de granos, para que, digamos, en lugar de venderlos al precio elemental que tienen los granos en el mercado mundial, podamos venderlos con un valor multiplicado por lo menos por 2 o por 3. Bueno, eso es lo que yo quería desarrollar hoy, Marínez. Bueno, muchas gracias, Aurelio. Como siempre, valioso tu aporte. Un abrazo. Bueno, hasta el sábado que viene. La pampa y la cordillera después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceseras.